En esta clase vamos a ver lo que es Starter Actuator. Este módulo, dentro de Spring Boot, nos va a proporcionar un conjunto de herramientas para monitoreo y gestión de aplicaciones Spring Boot en tiempo de ejecución. Este Starter, que vamos a nosotros a estudiar, hace que sea fácil agregar capacidades de monitoreo a una aplicación, permitiendo que los desarrolladores puedan acceder a la información clave del sistema y de sus componentes. Vamos a hacer un desglose de las principales características que tiene. Las principales van a ser las siguientes. Características. La primera característica es la exposición de los setpoints de monitoreo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que proporciona una serie de endpoints HTTP, como veremos ahora, que son /actuator, voy a especificar aquí, /actuator health, y también nos proporciona también otra, actuator.info, que nos van a permitir sobre todo obtener información sobre la salud de la aplicación, las métricas, las configuraciones, las propiedades de entorno y más características. Aquí lo coloco, chicos. Por otra parte, tener en cuenta que nos permite también obtener más información sobre ese tipo de características. Algunos de los setpoints más comunes, además de estos que son los generales, serían los siguientes que vamos a definir nosotros. Una parte tenemos health. Hemos reivindicado actuator health. Vamos a ver qué setpoint que nos va a salir en nuestra consulta que vamos a hacer para ver cómo rinde nuestra aplicación. En el caso de setpoint, nos va a proporcionar información sobre el estado de la aplicación, si está en up o en down. Acordaos que si sería up, sería que está perfecto. Él hace un rastreo de nuestra aplicación, comprueba toda la funcionalidad que tiene interna y si efectivamente todo está bien organizado, nuestras clases, nuestros componentes y toda la estructura que hagamos de nuestro proyecto, cuando reivindiquemos directamente a este tipo de endpoint, ahora lo veremos desde la URL, cuando arrancamos nuestro programa, nos dará directamente pues un up que es perfecto, todo perfecto y no hay ningún problema, o down, que hay algún tipo de irregularidad o problema a la hora del tiempo de ejecución de nuestra aplicación. Por otra parte tenemos info, @info, así que vamos a colocar aquí, si queremos también otra llamada @info. Y esta, @info, pues la misma palabra nos dice, ¿no?, lo que puede ser, ¿no?, o lo que nos puede analizar. Va a mostrar la información personalizada sobre la aplicación. Aquí todas las características que tenga la aplicación nos lo va a detectar, como si fuera la ficha técnica de nuestra correspondiente aplicación. Por otra parte tenemos la de metrics. Vamos a colocarla aquí, el endpoint metrics. Y el endpoint metrics, vamos a ver ahora, pues ofrece varias métricas de rendimiento de la aplicación,
como uso de la memoria, el tiempo de respuesta, etc. Esto es lo que respecta, acordaros a... Bueno, vamos a colocarlo aquí. Voy a subirlo para arriba un poquito. Para que nos entre todo. Ahora vamos a ver también que tiene otras características que hemos comentado. Esta es la primera. La segunda característica, vamos a colocarlo aquí, sería la integración con herramientas externas. Podemos nosotros integrar los datos expertos por Actuator con sistemas de monitoreo externos como Prometheus, Grafana o cualquier otra herramienta de monitoreo de soporte HTTP o JMX. Así que tener en cuenta que es otra de las características que tenemos nosotros y que podemos trabajar. Hacer esa conectividad con ese tipo de soportes externos de terceros proveedores para que nos haga ese tipo de métricas. Otra cosa importante, como es habitual en todas las aplicaciones que vamos a hacer para nuestros clientes, es que tenga seguridad, ¿no? Así que es importante también, otro de las características que va a tener es la seguridad. Y la seguridad, en el caso nuestro, tener en cuenta que los endpoints de Actuator pueden estar protegidos mediante mecanismos de seguridad, limitando quién puede acceder a ellos. Ten en cuenta que en el caso que vamos a ver nosotros el ejercicio, ponemos el endpoint y ya está, y nos va a dar. Pero claro, nosotros no tenemos por qué que cuando nosotros desarrollamos un entorno determinado y nuestra aplicación esté ya desplegada en un entorno web, pueda directamente desde la URL poner @head, @info, @metric, porque no nos interesa que ver que directamente un usuario pueda acceder y pueda saber cómo es nuestra aplicación, ¿no? Por tema de seguridad. Así que tener en cuenta que también podríamos nosotros trabajar de esa manera. Por otra parte tenemos el monitoreo de gestión también, ¿no? También se puede, en un momento dado, ¿no? Tener, y de hecho es importante, relevante, ¿no? El monitoreo, ¿no? Así que vamos a colocar aquí la siguiente, que sería el monitoreo y la gestión. Y aquí Actuator facilita, en este caso, la observabilidad de una aplicación Spring Boot, ya que se puede habilitar métricas detalladas sobre el uso, sobre todo, de recursos, así como la posibilidad también de activar o desactivar funcionalidades en tiempo de ejecución. Por ejemplo, si queremos cambiar niveles de login. Así que es otra de las particularidades que tiene. Así que aquí colocamos directamente ya el monitoreo. Y luego, por otra parte, pues tenemos eso, tenemos también la personalización. Nosotros en un momento dado podemos personalizar la forma en la que queremos nosotros obtener ese tipo de funcionalidad, ¿no? Ese tipo de control de nuestra aplicación. Así que aquí vamos a colocar directamente también otra particularidad más, que sería la personalización. Podemos personalizar los endpoints. Ojo, no tienen por qué llamarse Head, Info, Metrics, Actuator Head o Actuator /info. Puede ser de otra manera. Como se están exponiendo, pues también podemos personalizarnos. Y también qué información se puede mostrar entre ellos. Si por defecto nos va a dar unas métricas determinadas, podemos nosotros controlar cómo personalizamos esas métricas. Por ejemplo, es posible definir qué indicadores deben incluirse dentro de esos endpoints de salud o qué métricas deben ser recolectadas. Con lo cual es otra de las particularidades que vamos a tener nosotros que trabajar. Así que esa sería otra de las particularidades. Bueno, vamos a dejarla así. Bien, en resumen, por tanto, tener en cuenta que este tipo de Actuator, de Starter,
es una herramienta muy importante o poderosa, ¿no? Que va a detallar sobre todo aplicaciones empresariales que requieren una capacidad avanzada en monitoreo, gestión, diagnóstico, facilitando sobre todo a la administración de aplicaciones en el entorno de producción. Ten en cuenta que nosotros, antes de poder nuestra aplicación mandarla o enviarla a producción, tenemos que comprobar que funciona todo perfectamente. Temas de rendimiento, temas de almacenamiento de memoria, etcétera, ¿no? Entonces, tener en cuenta que es una alternativa más, un starter de los que podemos trabajar. Acordaros que ya vimos en clases anteriores que hay muchos starters y explicamos que era un starter, ¿no? Pues aquí sería una de las características más, ¿no? De cómo podemos trabajar con un starter que sería para control de rendimiento de nuestra aplicación. Vamos a ver un ejemplo ahora, como muy simple, para que veáis cómo nosotros tenemos que configurar este starter de nuestra aplicación y poder trabajar con él. Ten en cuenta que los ejercicios anteriores que hemos hecho, que son mucho más avanzados, podríamos meter directamente este tipo de starter y trabajar y ver qué tipo de rendimiento nos da, como lo que hemos hecho. Simplemente sería, como el ejemplo que vamos a ver hoy, incluirlo, agregarlo dentro de nuestro proyecto. Y ya nosotros acordaros, cuando arranca el programa, en tiempo de ejecución podemos ir al navegador, poner directamente ya este tipo de points y nos va a decir qué ha ocurrido, cómo actualmente está comportándose nuestra aplicación, ¿no? A nivel interno. Pues vamos a Visual Studio, como siempre, y lo primero, por supuesto, vamos a hacer una aplicación. Vamos a hacer una aplicación, vamos a irnos directamente a... Vamos a irnos directamente a Spring Initialize. Aquí lo tenemos. Y vamos a crear el proyecto. Vamos a llamarle Example, ¿vale? Rendimiento. Lo dejamos como está, Java, va bien, perfecto todo, chicos. 21, que es lo que me funciona a mí. Y ahora lo que tenemos que hacer es las dependencias. Vamos a poner, porque es obligatorio para crear una aplicación web, aplicación Spring Boot, necesitamos Spring Web, ¿no? Ya lo dijimos en las primeras clases que hemos tenido. Así que es obligatorio siempre, como ya sabéis, trabajar con el starter Spring Web. Muy importante porque si no, no podríamos trabajar con crear un proyecto. Así que vamos a poner en este caso en el buscador Spring Web. Y luego ahora como vamos a crear este tipo de aplicación ya muy, bueno, sencillita, ¿no? Para que es como luego podemos hacer ese tipo de métricas en compilación, pues ahora ¿qué tenemos que hacer? Lo que hemos dicho, fundamental, poder nosotros en las dependencias meter Spring Boot Add to Author. Así que vamos aquí. Spring Boot Add to Author. Aquí le tenemos. Así que ponemos Spring Boot Add to Author y ya tenemos preparado. Ahora ya lo único, generamos el proyecto y vamos a empezar. Como siempre, vamos a mirar el PonyXML para ver que efectivamente tenemos esas dependencias agregadas y podemos trabajar con ello. Pero bueno, lo primero fundamental, por supuesto, es ir a aquí, descomprimir el correspondiente archivo, extraer todo y ya después aquí, pues nada. Aquí ya lo agregamos a nuestro proyecto. Y ahora, si os fijáis, pues vamos a ver el PonyXML para comprobar que efectivamente tenemos esas dos dependencias. Recordaos que el PON ya lo hemos visto directamente para qué servían en clases anteriores, así que ahora vamos a
centrar exclusivamente en las dependencias. Las dependencias, pues como ya sabéis, tenemos el Actuator, fijaros aquí, ¿no? Y el Starter Web, la tenemos aquí. Con lo cual ya podemos empezar a trabajar. Teniendo estas dependencias, podemos empezar a crear nuestra aplicación. Cosas importantes que hay que hacer, pues hay que hacer alguna cosilla en la configuración de nuestra aplicación Property. Ya dijimos en clases anteriores que para poder nosotros, como hicimos en crear el proyecto de operación CRUD con JPA, teníamos que configurar en nuestro archivo de configuración Property toda la conexión a base de datos para trabajar con JPA, ¿no? Pues aquí sería lo mismo. Aquí tenemos que ir a Recurse. Sabéis que en Recurse tenemos el Application Property. Y aquí tenemos que configurar unas prestaciones que necesitamos para poder manipular y actuar con este tipo de starter que estamos estudiando. Para ello voy a preparar aquí la configuración para que la veáis y sería esta. Aquí lo que os marco directamente que hay que habilitar todos los setpoints de actuar. Quiere decir que este tipo de instrucción que le estamos dando aquí, Management Endpoint Web Exposure Include, ¿qué quiere decir? Que le estamos poniendo asterisco. Asterisco quiere decir que todas las prestaciones que tenga Actuator las podemos nosotros referenciar desde los endpoints correspondientes que vamos a poder utilizar desde la web. Luego después cambiar el puerto donde se ponen los endpoints Actuator. Se pone Actuator. Ten en cuenta que nosotros por referencia estamos trabajando en el puerto 8080. Nuestro servidor Servlet que tenemos ya, el Apache Tomcat, que es el que tenemos embebido cuando arrancamos el programa y nos lo carga en nuestro programa, pues ten en cuenta puerto 80. Aquí tenemos para los endpoints de Actuator en el 8081. Vamos a prepararle para trabajar. Es opcional. ¿Se puede trabajar en el puerto 8080? Sí, porque va a hacer referenciar. Pero en este caso para que veáis que, ajustarnos a las convenciones que tiene este tipo de herramienta, vamos a trabajar en el puerto 81. Y luego ya la configuración a nivel detallada de salud, pues tenemos aquí, ¿no? Aquí ten en cuenta que lo que estamos haciendo es, aquí lo único que hacemos directamente es que configurar que nos visualice todos los detalles íntegros de cada operación que preguntemos nosotros, ¿no? Sobre el comportamiento de la aplicación o su rendimiento a nivel de salud, ¿no? Si está perfecto o no está perfecto. Con esto ya tendríamos preparado lo que es la configuración muy básica. Nosotros, acordaros que este tipo de starter tiene muchas más capacidades. Vamos a dar unas cuantas en esta clase. Sería imposible poder hacer nosotros una clase donde tengamos que dar todas las prestaciones de este tipo de entorno. Con lo cual, damos algunas prestaciones determinadas para que se vea cómo funciona y luego ya, en el supuesto de que esto que ninguna empresa puede trabajar para trabajar con estas métricas, pues tendréis que ir viendo otro tipo de puntualizaciones o verificaciones que pueda tener nuestra aplicación. Bien, aquí, por tanto, ya tenemos preparado esto. Vamos a hacer el controlador básico. Vamos a hacer un controlador muy básico. Así que vamos a prepararle. Para ver el estado de salud. Así que vamos a colocar aquí, por ejemplo, un controller. Veo que tengo que ir a Java. Y aquí en rendimiento le pongo directamente un controller. New. Package. Controller. Y en controller vamos a poner ya nuestro controlador. Solo vamos a trabajar con un controlador. No vamos a hacer las operaciones, una aplicación avanzada, como hemos hecho en anteriores clases.
simplemente es para que veáis vosotros el comportamiento, qué métricas nos da, etcétera. Luego esto lo podéis aplicar, como os he comentado, a cualquier desarrollo avanzado que hayáis hecho o que podéis hacer. Simplemente es hacer lo que estamos viendo y luego ya nosotros lo único que hacemos es, cuando arranque el programa, preguntar, hacer la configuración en el property, por supuesto, de todo lo que queremos que haga este tipo de starter, y luego después, pues simplemente sería reivindicar ese, cuando arranque la aplicación ya la tenemos levantada en el servidor y automáticamente ya podemos ir poniendo los setpoints en la URL y que nos vaya diciendo qué tipo de salud tiene. Así que aquí, por ejemplo, ya tendremos que colocar un Hello Controller, por ejemplo, ¿no? Así que aquí en Controller, botón derecho, New, Class, un Hello Controller. Y en el Hello Controller vamos a empezar a preparar nosotros ya aquí por supuesto, tenemos que hacer que sea un controlador esto, porque es una clase, así que import, en minúscula, import, org.spring web bind spring.web bind annotation, perfecto, y le pongo get mapping y luego voy a coger ahora otro import org.spring framework como siempre web bind annotation y aquí le pongo res controller. Con esto ya tendríamos las anotaciones básicas para hacer el controlador. Ahora, como ya sabéis, lo único que tengo que poner en la anotación en la parte superior de la clase para que efectivamente nuestro sistema sepa que esto es un controlador. Y después aquí, pues acordaros que con este tipo de anotación vamos a hacer que un método pueda ser un endpoint con getMapping. getMapping. Normal y corriente. Bueno, no, vamos a ponerle una ruta, claro, hay que poner una ruta. Vamos a ponerle, por ejemplo, hello, ¿no? Hello. Bien, con esto vamos a colocar aquí el método que se ejecutará cuando yo acceda a esa ruta, que es un string, como hicimos en otra clase. Abra o saludo y le colocamos aquí el saludo y le ponemos return hola mundo, ¿no? Con esto ya tendríamos nuestro controlador. Lo guardamos. Bien. Si queremos personalizar, por ejemplo, el setpoint, fijaros que por cualquier circunstancia yo aquí y me va a dar todas las características, pero yo puedo personalizarlo. Vamos a hacer un ejemplo. Fijaros que yo quiero personalizar la información del endpoint. Cuando yo ponga el endpoint actuator /inf, pues se ponen añadiendo detalles de abreviación property, ¿no? Aquí directamente podría hacerlo también, no habría problemas, ¿no? Podría colocar esto. Vamos a colocar esto también. Para que además cuando ponga este tipo de ruta, que me ponga directamente por la aplicación, ¿no? De Spring Boot Actuator y la versión correspondiente. Estos datos, cuando ponga esa ruta que ya veréis ahora, se definirán y me saldrá este tipo de información también. Con lo cual tener en cuenta que no solo internamente me va a hacer el proceso, sino que yo mismo puedo controlar qué tipo de métricas necesito que salga cuando yo, en tiempo de ejecución, quiero comprobar la salud de mi aplicación, ¿no? Bien, pues ahora ya
lo único que tenemos que hacer ya, acordaros, es preparar ya sí, vamos a prepararla ya, simple, acordaros, sería este tipo de aplicación simple, así que lo único que tenemos que hacer ahora es irnos a nuestra aplicación principal, la tenemos aquí, rendimiento de aplicación, y ya pues nada, vamos a ver ahora el rendimiento. Ahora chicos, si yo pongo ahora localhost 8080, pero es aquí, ahora me voy al navegador, localhost 8080, tengo que ponerle, si os fijáis, la ruta que es hello, ¿no? Hello. Me sale hola mundo, ¿no? Por lo cual funciona perfectamente, ¿no? El controlador ha hecho lo que tiene que hacer. Ha llegado directamente, set point, sabemos que el controlador tiene un set point correspondiente, único set point que tenemos, ahí va, donde está aquí, y bueno, y ha llegado a nuestro controlador y directamente el controller ha visto que efectivamente he puesto la ruta específica hello y bueno, y me ha pintado el hola mundo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver qué métricas tiene. La siguiente, por ejemplo, sería, y vamos a colocarla aquí, ten en cuenta que ahí sería ahora el puerto 8081. Ten en cuenta, chicos, que ahora para nosotros hemos hecho esto para que no se confunda. Nuestro servidor está en el puerto 8080, está abierto. Si nosotros hubiéramos puesto 8080 tendríamos un problema, porque estamos intentando acceder al actuator por un puerto que ya está abierto y podría haber problemas. Ten en cuenta que como son dos funcionalidades independientes, tenemos que trabajar con puertos distintos. Por eso es importante poner el puerto 8080 y nos aseguramos que no hay conflicto. Así que aquí lo único que tenemos que hacer, la primera ruta que podemos nosotros preparar sería la siguiente. Ahora nosotros, por ejemplo, aquí, si pongo en vez de Hello World, voy a poner aquí, por ejemplo, localhost 8081, fijaros aquí, actuator health. Acordaros que esta la hemos visto en la teoría. Vamos a ver qué nos dice. Fijaros aquí que nos mostrará el estado de salud de la aplicación. Y aquí el status app que comentamos, quiere decir que está perfecto. Disk space, espacio de disco. Fijaros aquí el espacio de disco que nos da, disk space. Status app también. Detalles, total de espacio de disco, libre. Pero aquí que tenemos todo. El ping que ha hecho, etcétera. Con lo cual aquí tenemos esa posibilidad de que nos explique cómo está estructurado todo, ¿no? Así que es importante tener en cuenta que tenemos aquí las características de prestación y de rendimiento que nos hace. Analizando un poquito ese tipo de características, ¿no? Pues tenemos, como ya sabéis ahí, que siempre que salga el status app, quiere decir que está perfecto todo. Por ejemplo, algunas cosillas más. Ten en cuenta que otra cosa que se me ha olvidado es que es un JSON. Es un objeto JSON con todas las prestaciones
que ha analizado cuando nosotros hemos puesto este tipo de ruta. Él lo que hace cuando pongo esa ruta es ir al programa donde está incrustado, según está ejecutándose, acuérdate que está en tiempo de ejecución ahora mismo, él va rastreando y va buscando información. Tenemos otro, que sería en este caso, acordaros, JSON, y en el caso nuestro, acordaros, status app, así que acordaros que sería eso, ¿no? Lo primero, status app, como hemos dicho, indica, ¿no?, que el sistema general está operativo, ¿no? Se evidente que está operativo y funcionando correctamente. El T1 app, por tanto, tened en cuenta que se usa comúnmente pues, para asignar, o para que, bueno, más que asignar es significar, podríamos decir, ¿no?, que un servicio o componente está activo y no presenta problemas. Por otra parte, nos dice el disk space, ¿no?, que es el espacio de disco. También nos dice status app, si os fijáis ahí, ¿no? Con lo que quiere decir que el componente de espacio de disco está funcionando correctamente, no hay ningún problema, ¿eh? ¿Por qué no soy espacio de disco? Bueno, ten en cuenta que pues, si el programa nuestro tuviera que hacer cualquier petición a la base de datos o cualquier transferencia de información, o cualquier operación donde recuperamos información, lo metemos en la unidad de disco duro y luego lo enviamos a la base de datos, tiene que funcionar el disco duro bien para poder guardar información, y hacer esa transferencia de información y manipulación. Por lo tanto, tener en cuenta que nos está diciendo efectivamente que está perfectamente, ¿no? Luego el details, ¿no? Tenemos un details ahí donde nos especifica directamente el details total, ¿no? Tenemos el details aquí, voy a marcarlo para que lo veáis. Nos dice que directamente esta sección que estamos viendo, pues especifica sobre todo sobre el espacio del disco, ¿no? Total, por ejemplo, ¿no?, que dice el espacio total del disco, que es correspondiente a 509 gigas, el free del disco, que sería el que veis ahí, y que equivale a 31,9, en este caso son aproximadamente 31,9 gigas que tiene solo de libre, y el threshold sería directamente el umbral para la alerta del espacio de disco. Está establecido, si veis aquí, en este tipo de bytes, que estáis viendo aquí. Esta cantidad de bytes es el umbral de alerta, aproximadamente unos 10 megas. Acordaros que esto, ¿qué significa? Que si el espacio libre cae por debajo del umbral, podría activarse la alerta. Fijaros aquí la cantidad de prestaciones que nos da ya. El PAT, ¿no? Muy fumoso. ¿Qué quiere decir PAT aquí? Y pone en ese caso rendimiento tal, URL. El PAT, la ruta, ¿no? ¿Y esta ruta qué es? Pues hay que tener en cuenta que en el caso del PAT es la ruta del archivo en el que está monitoreando para el uso del disco duro. Con lo cual aquí me da la ruta donde está mi programa y donde está monitoreando. Y el existTrue, ¿qué quiere decir? Que esto indica que la ruta específica, ¿no?, existe en el sistema. Por eso es importante luego que esto, o cambiar, personalizar las instrucciones para que ninguna persona pueda entrar, o poder incluso hacer un acceso específico para cada persona. Yo puedo controlar que cuando una persona ponga ese tipo de instrucciones en el navegador, que se acredite con usuario y contraseña, por ejemplo. También se podría hacer, para saber quién puede acceder a ese tipo de información. Porque si yo esto lo dejo así y lo despliego en la aplicación, pues cualquier persona puede directamente hacer filtraciones en mi sistema. Por tanto, tener en cuenta que es importante directamente poder trabajar. De todas formas, acordaros que en el caso nuestro, lo normal es que esto se haga en tiempo de desarrollo. Y cuando ya nuestra aplicación pues, funcione correctamente, no se incorporaría este tipo de starter en el despliegue, porque es para nada más desarrollo, no para producción. Bien. Y luego tenemos el existTrue, que ya hemos dicho, y tenemos el último, que sería el PIN.
el status app, en este caso, de un pin, ¿qué quiere decir? Que el componente del pin también está operativo. En este ámbito de redes, por ejemplo, acordaros que es un pin. Para los que no sabéis, algunos sí lo sabéis lo que es un pin, sería en este caso la prueba para verificar la accesibilidad a un host en una red IP y medir en este caso el tiempo de ida y vuelta de los mensajes enviados desde el host originador a una computadora de destino. Con lo que tener en cuenta que como estamos en dos servidores independientes, uno es el servidor del navegador en el que estamos ahora mismo y otro el servidor mío donde está mi sistema, pues tener en cuenta que tengo que hacer un pin. Este pin me lo está haciendo. El mismo diagnóstico me ha hecho un pin para ver que efectivamente la conectividad entre los servidores es perfecta y que no hay problemas. Bien, este tipo de características. Por ejemplo, otras cosas que podemos nosotros definir sería esta. Si yo pongo ahora info, actuator barra info, voy a ponerlo aquí, directamente info. Info, en este caso, puede mostrar la información personalizada, configurada en la aplicación Property. En el caso nuestro, no hemos definido nada. Con lo cual, no definir nada, no nos da información. Pero nosotros aquí podemos preparar la información preparada directamente. Bien. Y luego después tenemos aquí que esta info sería la que nosotros podemos configurar. Para que cuando nosotros pongamos esto, salga. Con lo cual, sería el texto correspondiente. Bien. Y luego tenemos otra, que bueno, esta no sería relevante porque bueno, no hace ninguna métrica, lo único que hace es detallarnos sobre el proyecto, sobre la configuración del proyecto, etcétera, ¿no? Podríamos poner. Y luego después aquí tenemos las metrics, con lo cual yo, acordaos, tenemos las metrics. Vale. Y ahora tenemos las metrics. Este sí que nos va a salir las métricas de la aplicación. Evidentemente, las métricas van a ser estas. Aquí tenemos las métricas y fijaros aquí la cantidad de métricas que nos da. Si analizamos esto, pues vamos a ver qué es, ¿no? Para que veáis un poquito qué tipo de características son, ¿no? Fijaros aquí sobre todo en las métricas, mucho lío esto, ¿no? Ver aquí todas las métricas, pero vamos a ir nosotros descomponiendo cada una de las métricas. Para ello, tener en cuenta que esta lista va a contener los nombres de las métricas, como es evidente, ¿no? O indicadores que son comunes utilizados en el monitoreo y rendimiento y el estado de una aplicación, especialmente sobre todo en los entornos Java. Estas métricas están ya orientadas a ese tipo de programación. Varias cosas. Aquí directamente tenemos la primera, aplicación Ready Times, ¿no? Y application State Times. Fíjalo aquí, y aplicación Times. Estas son indicadores que nos van a medir sobre todo el tiempo que tarda una aplicación en estar lista y completamente iniciada, respectivamente. Estas son las métricas. Y ahora veremos que, bueno, luego podemos nosotros ir individualmente viendo los valores que nos ha dado de cada una de ellas. Pues tener en cuenta que si ahora nosotros, tener en cuenta que podríamos acceder a cualquiera de ellas. Pero nos puede dar esas métricas. Bien. Por otra parte, tenemos nosotros DixFree y DixTotal, que eso ya sabéis que son las métricas que ha valorado él de las métricas.
Luego tenemos, por ejemplo, aquí Executor Active, Executor Complete, Executor Pull Core, Executor Pull Max y Executor Pull Size. Executor Queen Remaining. Fijaros, todo esto, incluso hasta aquí, hasta Executor Quit, nos está indicando que en este caso son unas métricas que están relacionadas con el uso de Executor Service de Java, que gestiona en este caso un grupo de hilos para ejecutar tareas concurrentes. O suena chino, pero bueno, acordaros que son métricas que cuando ya estás tú trabajando en este tipo de entornos serían para ver el rendimiento. Es una explicación un poco detallada que sepáis un poco de qué va. Lo importante es que la finalidad de esta clase es que sepáis que hay este tipo de módulo o starter que en el supuesto de que os toque trabajar, pues tendréis que analizar todo tipo de cosas, pero que sepáis que existe, ¿no? Bien, por otra parte, tenemos aquí, acordaros, ten en cuenta que en el caso, por ejemplo, del primero, Executive Active, haciendo referencia a este, es el número de hilos activos. Hilos sería tener en cuenta todos los subprocesos que hay. Le voy a explicar ahora lo que es ahora un hilo entero, pero así un poco, en pocas palabras, podríamos decir que nuestra aplicación pues puede haber configuradas internamente cuando nos crea la aplicación varias conectividades que tiene, subprocesos. Y cuando la aplicación mía, por ejemplo, está haciendo una cosa, pues tenemos otro subproceso para hacer otra cosa. Y así, es decir, cada funcionalidad tiene un subproceso que tiene que hacer la aplicación. Esos son los hilos, en el que nosotros, mientras está haciendo un subproceso, puede hacer otro. Es como ahora nosotros, fijaros, que estamos manipulando nosotros nuestra aplicación que está activa, que es un subproceso, y sin embargo nosotros aquí venimos al navegador, ponemos metric y nos sale esto. Que hay dos hilos, ¿no? Había dos hilos, dos subprocesos. El primero que tengo yo, mi aplicación que está arrancando, está el servidor activo, internamente no lo veo, pero está ahí. Y luego tengo este, que cuando yo hago este tipo de acción que he hecho, de poner aquí la URL, el endpoint, y me ha salido esto, ¿qué ha ocurrido? Que realmente pues es otro subproceso, otro hilo. Por tanto, acordaros que es una rama interna donde nuestra aplicación puede tener varios hilos. Depende de la funcionalidad que haga. Por otra parte tenemos el completed. Aquí executo el completed. Sería en este caso la definición de las tareas completadas. Execute pull core sería en este caso el tamaño del grupo de hilos básicos. Ten en cuenta que aquí los hilos nosotros podemos poner una capacidad correspondiente. Así que le podemos hacer más pequeño el hilo, más grande, más depende de la capacidad. Un hilo es, podríamos decir también, además de un subproceso, el subproceso tiene unas características. Puede ser directamente, tiene que tener algún tipo de, puede ser más grande o más pequeño, simplemente. El Executive Pool Max sería el tamaño máximo del grupo de hilos que tenemos. Executive Pool Size, la misma característica, pool acordaros sería, eso que dice aquí, el tamaño actual del grupo de hilos. Executing Queue Remaining, que lo tenemos siguiente, sería directamente el espacio restante en la cola de tareas. Ten en cuenta que cada subproceso tiene su acción. Si yo tengo 4 acciones que tengo que hacer en mi aplicación y estoy haciendo una y pincho a otra y pincho a otra, pasa por el sistema, pasa el primer hilo, primera ejecución, y las siguientes esperan a que se haga la primera ejecución para hacer la otra. Así funcionan los hilos. No voy a extender mucho sobre el tema porque ahora mismo no da lugar, ¿no? Estamos hablando un poco de las métricas y luego esto pues habría que avanzar para tener el conocimiento perfecto y poder aplicarlo. Pero lo importante es que la finalidad es que sepáis que este tipo de métricas se controlan
el desarrollo del software para que tenga el máximo rendimiento de la aplicación. Y execute query, que sería el número de tareas de cola que hay. Por otra parte, en bonos, fíjate los HTTP Server Request. Esto sí nos suena, acordaros. Esto lo hemos dado en otras clases. Y HTTP Server Request Active, que es esta que tenemos por aquí. Estas dos. Lo que van a hacer es medir el número total de solicitudes HTTP al servidor y las solicitudes activas en el momento dado. Ten en cuenta que nosotros en otras aplicaciones, bueno, simplemente cuando hacemos esto, chicos, localhost 8080 localhost 80 hello, aquí fijaros, y por el mundo, ¿qué ocurre, chicos? Esto es una solicitud, y ya lo hemos visto en clase anterior. Un request o un response. Esto es una solicitud request porque yo, el usuario soy yo. Estoy pidiendo algo a la aplicación que he hecho. Y el response sería esto que me envía la aplicación. Request es cuando yo pido algo desde el navegador, se desencadena la señal a mi programa, y el programa recibe la señal y dice, vale, que tengo que enviar algo, vale, pues lo envío y me da el hello world, que es el response. Por tanto, request y response son solicitudes HTTP al servidor, de un servidor a otro, del servidor que tiene el señor Google a mi servidor Tomcat que tengo ahora levantado en mi aplicación, y lo coge mi aplicación y ya está. Así que esa sería nos va ahí a dar más información. Ten en cuenta que aquí no nos da la información, habría que indagar, ir directamente a cualquiera de estas métricas. No voy a extenderme mucho, porque si tenemos que ir una por una, viendo cada una lo que funciona, tenemos que hacer un curso de esto. Así que lo único que tenemos que hacer es saber que si yo ahora reivindico a este tipo de métrica, él me saldrá una información diciendo cuántas solicitudes ha habido en mi aplicación desde que está arrancado el servidor, porque eso se va registrando. Y si yo hago, fijaros, 8 peticiones aquí, fijaros que vuelvo a hacer otra aquí, fijaros, voy a hacer otra, ¿no? Hello, vuelvo otra vez. Ras, y le doy otra vez. Ya son 3 solicitudes que se registran directamente en mi ordenador, en mi aplicación. Y ese tipo de solicitudes se gestionan, se registran y entonces me las pueden mandar a Actuator para saber cuánta gente ha pedido algo de mi aplicación. Tenemos más, pero que tampoco voy a referenciar mucho porque es muy extenso esto. Es muy extenso. Ten en cuenta que serían todas. Y bueno, fijaros aquí la cantidad de métricas que me da, ¿no? Desde, bueno, podemos hacer alguna referencia más si queréis. Cuando dice JM Buffer, count, JM Buffer Memory, JM Buffer Total Capacity, hasta aquí, por ejemplo, fijaros, son los buffers. Los buffers lo hemos visto en ficheros, ¿no, chicos? ¿Qué quiere decir esto? Pues buffer count, que tenemos aquí, ¿cuántos buffers tiene mi aplicación? Ten en cuenta que no solo el manejo de ficheros que hago yo. Internamente también tiene el conglomerado de mi infraestructura interna, también puede tener directamente algún tipo de almacenamiento. La estructura de nuestro proyecto Spring Boot tiene también estructura de almacenamiento, porque es un programa. Ten en cuenta que es un programa como el que nosotros hacemos, ese tipo de aplicación, con lo cual puede tener algún tipo de almacenamiento, buffer, donde directamente pues tenga su estructura. Por tanto, aquí en buffer.count lo que hace directamente es saber el número de buffer que utiliza mi aplicación. La siguiente, que es buffer memory use, memoria utilizada por los buffers. Ese es el almacenamiento. ¿Qué capacidad tiene? ¿De 2 megas, 3 megas, de 5 megas, de 20 megas, de lo que sea?
pues saber la capacidad de memoria. En el caso del buffer total capacity, pues ya sabéis lo que es, capacidad total de los buffers que tenga. Luego tenemos clases loader y clases unloader, que tenemos aquí. Y en el caso nuestro sería el número, sobre todo, de clases cargadas y descargadas en JVM, en la máquina virtual. JVM, acordaos, en la máquina virtual de Java, y nosotros las clases. Y las clases no solo van a ser las nuestras, van a ser todas las clases que estamos importando nosotros. Ojo, fijaros en el programa cuántas clases importamos. También son clases, no son las que hacemos nosotros, pero son las que tenemos que llamarlas para poder hacer anotaciones, etcétera. Con lo cual aquí nos va a decir cuántas. Lo mismo para las unloaded, lo mismo, las no llamadas, sencillamente. Luego tenemos aquí Java Compilation Time, que bueno, Java Compilation Time pues sería directamente para el sistema de compilación. Luego directamente con data size. Data size directamente tenemos aquí también. Y otro tipo de métricas que nos puede dar. Así que tener en cuenta que en el caso nuestro, pues tenemos muchas que nos pueden servir para nosotros analizar cómo rinde nuestra aplicación y en un momento dado, pues modificar el comportamiento de nuestra aplicación para que sea más rentable. Así que, bueno, ten en cuenta que esa es la finalidad que tiene este tipo de starter. Luego también tenemos la protección del correspondiente los setpoint. Ten en cuenta que por seguridad se puede nosotros trabajar. De hecho, por ejemplo, fijaros, voy a poner una yo aquí, una ruta. De todas estas hay una que nos podría directamente dar un tipo de información. Fijaros aquí. JM tal memory use y me dice cuánta memoria de uso está teniendo la correspondiente aplicación. Sobre todo de la máquina virtual. Aquí JMV, Java, Virtual Machine. La máquina virtual de Java, cuánto capacidad tiene y cómo está rindiendo, que me venían bien, para optimizar el rendimiento. Y si, por ejemplo, nosotros ahora ponemos ahora server request, por ejemplo, para que veáis, de todas las que hemos visto, vamos a colocar alguna para que veáis la información que me da. La request, claro. Request la S. Ahora sí. Pues aquí me está dando las estadísticas de la solicitud HTTP que hay. Que me daría todas las estadísticas. Omito explicar más que nada esto porque si no se alargaría más el vídeo y más que nada que sepáis que hay este tipo de herramientas para controlar el máximo rendimiento de la aplicación. A quien le toque luego estar en sistemas con este tipo de trabajo para ver cómo se puede rendir mejor nuestra aplicación de cara a producción, ¿no? Pues bueno, pues le tocará, ¿no? Estudiar e indagar más sobre este tipo de herramientas. Bien. Por otra parte, tenemos la protección de los setpoints. Si deseamos proteger los setpoints, por ejemplo, de Actuator, podemos agregar seguridad mediante la configuración de Spring Security. Para ello tendríamos que nosotros que meter Spring Boot Starter Security, por ejemplo, en el pone XML, tendríamos que colocar directamente y luego podemos proteger los endpoints Actuator configurando la seguridad en Property. Pero bueno, luego la seguridad ya lo veremos.
De hecho, por ejemplo, bueno, podríamos meterlo. En un momento dado, fijaros, ahora voy a coger yo, voy a meter, sí, la dependencia de seguridad y vale, y lo ponemos. Porque luego, como os comentaba, si pongo la security y trabajo con este tipo de starter security, pues luego, evidentemente, si yo pongo este tipo de endpoints, me sale directamente que tengo que acreditarme. ¿eh? Con lo cual sería eso. Fijaros, voy a hacerlo, pero más que nada para que sepáis, ¿no? Un poquillo nada más. No vamos a entrar. Nada más para limitar un poco el acceso y que veáis cómo se le puede limitar el acceso. Aunque luego veremos la seguridad también en Spring Boot. Me voy aquí, cierro me voy al PON, voy a colocar aquí en dependencias, voy a colocar aquí la seguridad. Luego, tened en cuenta que yo con esto ya voy a colocar aquí, fijaros, en el PON XML y con la aplicación Property. Aquí vamos a permitir que en este caso vamos a hacer lo contrario, que se hace de autenticación. Voy a poner false para que se vea para que no me deje entrar. Vale, ya lo tengo preparado y ahora simplemente me voy. Que se me está guardado también. Arrancamos la aplicación. Y ahora ya, pues nada, si hacemos un replay de estos, fijaros lo que ocurre, ¿veis, chicos? Tengo que autenticarme. Luego nosotros teníamos que, con este tipo de seguridad, bueno, pues controlar las acreditaciones de las personas. Pero fijaros qué diferencia. Si yo pongo otra, la que yo quiera, fijaros que pongo yo, que quiero acceder a la que hemos dicho antes, ¿no? Una muy sencillita. A Health, por ejemplo, ¿no? Pasa si quiero acceder a Health. Para que me dé la información como antes. Nuestro no es relevante. Fijaros que esto no es relevante, no me lo hace. Pero acordaros que si yo quiero ya entrar directamente en una importante, como puede ser los rendimientos que hemos dicho nosotros, de memoria, etcétera, porque esta no es relevante en sí, si os fijáis. Lo único que me dice que todo está perfecto y tal y ya está. Pero no es relevante para la información. Sin embargo, fijaros que cuando ya quiero yo acceder, fijaros aquí, quiero acceder ya, quiero acceder, por ejemplo, ya si os fijáis aquí, a la memoria, el uso de memoria, que ya es, sobre todo en la máquina virtual, ya es importante porque si hay algún tipo de vulneración en mi aplicación y en la máquina virtual, me fastidia todo el sistema de la aplicación. Entonces aquí, fijaros cómo me sale que tengo que meter el usuario y contraseña. Si quiero habilitarlo, evidentemente, acordaos, si quiero habilitarlo no hay ningún problema, le pongo el true, como he hecho antes aquí, y ya podría habilitarlo, en vez del false. Pero fijaros, ya aquí lo que estoy haciendo es que, en este caso, no habilito enable
enable, false, y ya directamente sin autenticación no entra. Pues bueno, esto ha sido realmente la clase sobre este tipo de starter, que está interesante porque tener en cuenta que en programación no solo es programar y hacer un programa, que tiene muchas cosas un programa. No es coger y hacer pues toda la funcionalidad correspondiente del programa, sino que es importante también el rendimiento, la seguridad, la capacidad que tenga, y ese tipo de cosas que programarla también. Así que acordaros que un software no solo es que tenga una funcionalidad concreta, sino que tenga la amplitud suficiente para que sea el mejor software. Y para que sea el mejor software no tiene que fallar, tiene persistir los datos perfectamente, que los datos estén bien organizados, como ya sabéis, en las tablas de la base de datos, que se controle, como hemos visto en Hibernate, controlar los datos que mete el usuario, para que no haya problemas, ni de vulneraciones, ni de problemas a la hora de guardar la información en las tablas. O sea que no solo lo bonito que haga la operación que tenga que hacer, sino que también hay que controlar tanto datos como rendimiento, como despliegue de aplicaciones, etc. Así que es importante que tengáis en cuenta eso para que no os quedéis solo con que una aplicación es una funcionalidad y ya está, sino que es un conglomerado de acciones que van a hacer que esa aplicación sea mejor.